La última pregunta, y creo que la más polémica, es la posibilidad de una operación para no tener hijos, sea tanto para el hombre como para la mujer, si está permitido o no. Evidentemente en la Torá no se habla al respecto, pero se desprenden algunos principios como el de Pikuach Nefesh, de salvar la vida para poder crear una opinión, un criterio al respecto. Y aquí sí me gustaría abundar un poquito más al respecto porque aquí no todas las expresiones judías están de acuerdo. Lo primero que yo entiendo como una expresión de halajá evolutiva, es decir, una manera de vivir la Torá, pero que tome en cuenta la vida presente, yo creo que esta es una decisión muy personal. El hecho de que un hombre o una mujer desee operarse para evitar el nacimiento de un hijo, la creación de una vida, es una decisión muy personal de la pareja. Si leemos los textos de la Torá de una manera fundamentalista, o sea, sacando el texto de contexto, llegaremos a opiniones evidentemente totalmente diferentes. Por ejemplo, existe una oración en la Torá que dice Perú Urvu. Perú Urvu, esto es, sean fecundos y multiplíquense. Así dijo Hashem a sus creaciones. Entonces, la opinión fundamentalista que saca de contexto el texto dice es un mandamiento, es un precepto tener hijos. Yo lo veo no como un precepto en su contexto. ¿Cuál es el contexto de esta oración? El contexto es la creación. El Todopoderoso crea al ser humano y lo que le dice es que él tiene la bendición de procrear. O sea, es parte de su capacidad natural. Por esto dice el texto, y voy a leerlo para ustedes porque creo que es importante leer esta sección. El texto en contexto, para no caer en fundamentalismos. Dice el texto en Génesis, sean fecundos. O sea, primero dice el texto, perdón, Dios los bendijo. Dios los bendijo. Elohim bendijo al ser humano. ¿Cuál es la bendición? Lo que sigue a continuación. Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra, sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, cuando se legaliza el texto es cuando se saca una oración del contexto y se saca solamente esa oración que dice Perú Urbu, sean fecundos y multiplíquense. No, señor, el texto sigue y dice ejerzan dominio sobre los peces del mar. Es un mandamiento para toda persona ejercer dominio sobre los peces del mar. Esto no se trae como mandamiento en ningún código legal judío. El código legal judío, digamos, religioso u ortodoxo, es solamente sean fecundos y multiplíquense. Se saca de contexto la frase y se crea un pretexto para crear un mandamiento fuera de contexto. Sean fecundos y multiplíquense. Ahora, siguiendo esta línea, para que les voy a dar la percepción legalista, la visión fundamentalista. Se saca la oración de contexto y entonces se pregunta, ¿cómo se cumple Perú Urbu? ¿Cómo se cumple ser fecundos y multiplicarnos? Entonces llega el tratado Yevamot, un tratado talmúdico, y dice, esto es evidentemente teniendo hijos. ¿Quieres cumplir este mandamiento? Bueno, quieres no. Tienes que cumplir este mandamiento israelita. Ten hijos. Pero el que tenga hijos tiene que continuar procreando hijos. O sea, ¿hasta cuándo? Esto desde la perspectiva fundamentalista, desde la perspectiva legalista. ¿Cuándo ceso de cumplir el mandamiento? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos hijos debo de tener para decir ya cumplí con el mandamiento? Y vienen las dos escuelas más antiguas dentro del registro talmúdico. Bet Shammai, la escuela de Shammai, y dice, si tienes 2 varones, ya basta, cumpliste el mandamiento. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la evidencia de que con 2 varones cumple el mandamiento? Bueno, se cita
un texto de la Torá igualmente sacado del contexto, y esto es, Moisés tuvo dos hijos, Gershom y Eliezer. Por lo tanto, si Moshe tuvo solamente dos hijos, significa que con dos hijos ya cumples el mandamiento. ¿Ustedes ven el análisis legalista fundamentalista del texto? Curiosamente, hay otra versión, hay otra tradición que se le atacha a Bet Shammai, y esta no dice dos hijos varones, sino dos varones y dos hembras. Así que según esta visión, toda persona que no tenga dos varones y dos, o sea, dos hijos y dos hijas, no ha cumplido aún con el mandamiento bíblico. Su contraparte, la escuela Bet Hillel, dice, bueno, un varón y una hembra. ¿Por qué? Porque está escrito, varón y hembra los creó. O sea, otra cita de la Biblia sacada fuera de contexto. Porque cuando el Eterno dice varón y hembra los creó, no está reduciendo a que eso significa ser fructífero. Otra versión nos dice algo totalmente diferente, que la escuela de Shammai dijo, no, que un varón y una hembra. Entonces cumpliste el mandamiento. El Shulchan Aruch, un texto halágico más reciente, así como el Mishneh Torah, otro texto, otro código legal más reciente, de la autoría del Rambam o Maimónides, dice igual, un varón y una hembra legalmente ya cumpliste. O sea, entiende, ya puedes tachar de esa lista que tú tenías de todos los mandamientos. Si tuviste un varón y una hembra, ya tacha. Ya eres libre, ya tienes una misvá menos que hacer. Es un punto de vista fundamentalista, legalista. Ese no es el sentido de la Torá. Ahora, yo les pregunto, estimados y estimadas, ¿ustedes creen que ahí termina todo el aspecto legal? No, para nada. La perspectiva fundamentalista va hasta los detalles menos esperados por el lector. ¿Qué sucede si uno de los dos hijos que tuviste, por ejemplo, uno muere y digamos, o sea, murió, no pudo tener hijos, y tu otro hijo terminó castrado, o sea, no murió, pero está en vida, pero no puede tener hijos. Biológicamente no puede, por un aspecto, digamos, científico. ¿O qué tal si la hija que tuviste es estéril? Resulta que, padre, aunque seas muy mayor, si tus hijos, por alguna razón biológica, no pueden tener hijos, te corresponde a ti todavía, padre, cumplir con esa misvá, Perú Urubú. Mi opinión, estimados, es la siguiente. Mirando el texto, repito, no de una manera fundamentalista ni legalista. Esta es mi opinión, la opinión de Abdiel. Es una bendición, evidentemente, tener hijos. Así está escrito. Bendijo Elohim a ellos, Adán y Javá, en esta historia midrashica, simbólica del texto de la Torá. Y le dijo, sean fructíferos. Es decir, tienen la capacidad de multiplicarse, llenen la tierra, esa es su capacidad. Es decir, que el propio texto anima, y yo a Abdiel animo a los matrimonios a que traigan hijos a la vida. Es una bendición, es lo natural, es lo intrínseco en nosotros, es lo normal en los seres humanos. Pero ¿qué pasa si alguien, sea hombre, sea mujer, quiere tener o quiere detener, ese ciclo natural? Digamos que tuvo un hijo, o un solo hijo, digamos, y quiere detener ese ciclo natural de traer al mundo una vida más. Simplemente porque no puede, vamos a poner esta hipótesis, o porque no quiere. Las razones pueden ser muchas. Razones de salud, es decir, la salud se pone en riesgo de los padres, sobre todo siempre pasa en el caso de la madre, no quiere traer otro ser al mundo. No debe la persona, pienso yo, no debe la persona o el adulto, quiero decir, que a él determinar no traer una vida al mundo,
no debe pensar que está incumpliendo con un precepto divino, porque no existe un precepto divino que obligue a la persona a traer un ser al mundo. El contexto, repito, de sean fructíferos, llenen la tierra, es la narrativa de la creación, el inicio del ser humano. Desde mi punto de vista, entonces, la pregunta era si la operación, la cirugía, la intervención médica en el cuerpo del hombre o de la mujer está permitido. Yo creo que la intervención médica en el cuerpo del ser humano para evitar que nazca un ser es exactamente en esencia lo mismo que emplear otros métodos que evitan un nacimiento. Así que no veo esencialmente nada negativo en una operación o en evitar el nacimiento de un nuevo ser con otros medios. Evidentemente está el riesgo de la operación, de la cirugía, que hay que tomarlo en cuenta, pero en esencia, el hecho de evitar un nacimiento, lo hagas con operación o sin operación, es exactamente lo mismo. Pero repito, esto es una decisión muy personal, esto es de la pareja. Así que concluyo con ese pensar. Esencialmente es una opinión muy personal, es una opinión de dos. Y es importante que previo al compromiso sea un tema que se tome en cuestión, se hable, se platique para evitar, digamos, males mayores. Espero haber dado respuestas estimadas a sus interrogantes.